El Instituto de Desarrollo Ético de América, AIDEA, organiza un gran evento titulado Terapias Urgentes contra la Corrupción, Corrupción, Germen de la Pobreza e Inequidad, realizado en la ciudad de Cusco el martes 12 de julio del 2016 en el local del Paraninfo de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, ubicado en la Plaza de Armas. Justamente acá nos encontramos en el Mirador de San Cristóbal, en el Cusco, porque nos hemos propuesto algo muy importante. En el Instituto de Desarrollo Ético de América, AIDEA, que me honro en presidir, queremos luchar contra el gran cáncer del Perú, que es la corrupción. Por eso hemos preparado las terapias urgentes contra la corrupción, corrupción germen de la pobreza e inequidad. ¿Y a quién ha invitado AIDEA? A personalidades que por su trayectoria, su ilustración, tienen toda una casuística de lucha contra este cáncer. Maruja Valcárcel, que su coraje y valentía están plenamente conocidos. Ella nos ofrecerá el coraje de la mujer peruana ante la corrupción. Maruja lo ha demostrado hasta la saciedad. Luego tenemos al doctor Héctor Vargas Aya, que todo el Perú reconoce en él al incorruptible, la personalidad que ha sido presidente del Congreso de la República, que tiene en su haber metido a la cárcel a más de 20 funcionarios de alto grado, pero totalmente corruptos. El doctor Héctor Vargas Aya nos va a transmitir la conferencia respecto a cómo lograr que un funcionario público corrupto ingrese a la cárcel. Luego tendremos al general de división Rodolfo Robles Espinosa, que la dictadura fujimontesinista no solamente lo amenazó de muerte, sino intentó matarlo. ¿Cuál fue el delito, entre comillas, cometido por el general Robles? Él era un brillante oficial que le correspondía ser comandante general del ejército. Desgraciadamente, se encontró en una dicotomía donde podía ascender a este alto puesto comandando todo nuestro gran ejército o denunciar lo que fue el Grupo Colina, ese grupo asesino allá en los barrios altos en Lima y La Cantuta. El general optó por lo segundo, su conciencia lo mandaba, y en mérito a eso fue perseguido y tuvo que dejar su país, nuestro querido Perú, salir al extranjero, pero lo más doloroso y sobre todo artero de esta dictadura fue que atentaron contra su familia. El general tenía 2 hijos oficiales brillantes de nuestro ejército, un mayor y un capitán, y todos tuvieron que salir del país. El general nos va a transmitir el testimonio de vida de un general de división del ejército peruano. Luego tendremos a un brillante embajador del Perú, el doctor Eduardo Carrillo Hernández. Él fue una de las víctimas también de la dictadura fujimontesinista. Todo el Perú y el mundo recuerda cómo el condenado Fujimori dispuso en forma totalmente abusiva y dictatorial el despido de 117 diplomáticos de carrera, entre ellos el doctor Eduardo Carrillo Hernández. Él transmitirá Torretagle, la diplomacia fujimontesinista y la corrupción, una felonía que no debe repetirse. Luego tendremos al monseñor Luis Bambarén, distinguido sacerdote, reconocido como el obispo de los pobres, el obispo de los pueblos jóvenes, porque él tuvo un papel protagónico, total y absoluto, cuando migraban una serie de hermanos y hermanas de provincias a la capital, buscando un mejor futuro para su familia. Eso significó inclusive
pena de cárcel efectiva para este obispo de los pobres. El monseñor Bambarén, estoy seguro, nos impactará con una conferencia magistral, el rol de la Iglesia frente al flagelo de la corrupción. Luego tendremos al coronel Policía Nacional, Guardia Civil, Juan Fischer Ascarza. Y fíjense ustedes, él es un brillante oficial que quiere mucho a su Guardia Civil, transmite lo que verdaderamente representa nuestra policía. Podrán haber algunos elementos que distorsionan el verdadero objetivo de nuestra policía, pero él, por su trayectoria, siempre ha transmitido decencia, honestidad y sobre todo la defensa a su cuerpo. El coronel Fischer nos dirá en su conferencia el aporte de la policía en la consolidación del Estado peruano y la democracia. Y luego un interrogante dentro de su conferencia: ¿por qué la Guardia Civil tiene el honor en su divisa? Sumamente importante. Y finalmente, en mi condición de presidente del Instituto de Desarrollo Ético de América, IDEA, que tiene a bien organizar este evento, tendré a mi cargo la conferencia de la corrupción en Cusco, que desgraciadamente está liderando los grados de corrupción a nivel nacional. En mérito a ello, también hemos invitado al doctor Pablo Sánchez, yo lo he hecho en forma personal allá en Lima, que es el distinguido fiscal de la Nación, representante del Ministerio Público, representante de la legalidad en el Perú, y él está por confirmar su presencia, porque será un honor tenerlo en la clausura del evento. Maruja Valcárcel, su coraje y valentía son plenamente conocidos en el mundo de las letras, como periodista de investigación y analista política, al fundar y dirigir la revista Espacio, en innumerables artículos. Fundadora también y directora del diario La Mañana, escritora, en su libro Agua de Luna, transmite un bello poema denominado Trigo Rojo, donde en su momento cumbre expresa lo siguiente: ¿hasta cuándo habrá que pagarse el rescate de Atahualpa? ¿Hasta cuándo los Andes seguirán silenciosos? ¿Hasta cuándo? El título de la conferencia de la periodista Maruja Valcárcel se titula El coraje de la mujer peruana ante la corrupción. Y yo no sé por qué, cuando digo la palabra traidor, se me viene a la mente Ollanta. Con Ollanta pasó algo terriblemente doloroso. Yo tenía una revista que se llamaba Espacio, donde escribía el arquitecto Raúl Morey, que en paz descanse, que creo que se murió de pena y de maltrato y de la humillación de estos dos pobres diablos. Lo que ha dicho el doctor Vargas Aya es cierto, yo lo firmo. Lo que han dicho cada uno de los otros personajes que han hablado es verdad también. Pero yo lo he vivido en carne propia con estos miserables. Uno de sus principales expositores también fue el doctor Héctor Vargas Aya, cuyo testimonio de toda una vida de un político honesto y luchador, desde su curul hasta las últimas consecuencias, por lograr que se materialice una política de Estado transparente y digna para el Perú, teniendo que sacrificar muchas veces intereses elementales personales. Un vivo ejemplo de que si se debe y se puede castigar a los delincuentes, hay que hacerlo, principalmente a aquellos de cuello y corbata que pretenden robar impunemente al Estado peruano, a nuestro país. El título de la conferencia del doctor Héctor Vargas Aya se titula ¿Cómo lograr que un funcionario público corrupto ingrese a la cárcel? Después del desastre que se había producido en el país con el gobierno del señor, ni me acuerdo el nombre, ni quisiéramos nombrar su nombre por higiene mental, creo que era García, me parece. Alan García Pérez. Bueno, antes de seguir, le voy a contar algo de Alan García Pérez. Ustedes
conocen al escritor Bryce Echenique, ¿no? ¿Lo conocen? Bryce es bisnieto o no sé cuánto se dice, del presidente más corrupto y el peor presidente que tuvo el Perú, que se llama José Rufino Echenique, en 1851. Y entonces él reconoció que efectivamente su bisabuelo fue el peor presidente que tuvo el país y el más corrupto. Un buen día estuvo en España, y en España le hicieron una entrevista a este señor Bryce y lanzó una declaración insólita cuando dijo que él tenía una enorme gratitud, gran gratitud para el señor Alan García Pérez. Y cuando Bryce llegó al Perú, los periodistas le preguntaron: oiga, ¿usted qué le pasa? ¿A qué se debe su gratitud? ¿Por qué le aplaude usted tanto al señor García Pérez? Y Bryce Echenique le contestó así: es que yo soy muy grato, porque gracias al señor Alan García Pérez, mi bisabuelo pasó a un honorable segundo lugar. Otra brillante participación estuvo a cargo del general de división Ejército Peruano en retiro, Rodolfo Robles Espinosa, testimonio de una vida de un general de división del Ejército Peruano que supo defender con gran valentía su frontal rechazo a los crímenes del sórdido y corrupto régimen fujimontesinista de los 90 y que tuvo que pagar con su familia el precio de ser honesto y consecuente con sus principios morales y éticos. Con ustedes, el general de División Ejército Peruano, Rodolfo Robles Espinosa. Doy gracias a Dios por permitirme asistir a este acto tan emotivo en justamente una ciudad tan valiente. Quiero agradecer las palabras de presentación del doctor Noriega, que gracias a su generosidad excede lo que hice, que fue el cumplimiento del deber militar, del honor militar. Hoy tengo que agradecer también a los organizadores de este evento, porque me han conferido un doble honor. En primer lugar, compartir algunas reflexiones, algunas conclusiones, algunas vivencias que he tenido con un auditorio constituido, motivado fundamentalmente por valores como la dignidad, el honor, la patria y un deseo común: ver a un Perú libre de corrupción. Esa es la motivación que todos tenemos. La corrupción es como el cáncer que se apodera de un organismo social, lo va debilitando, lo va carcomiendo, hasta que un día nos sorprende con que ha hecho metástasis y acaba con ese organismo. Cuidado, que alguien nos advirtió, un peruano ilustre, el maestro de maestros, don Manuel González Prada, cuando decía: el Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo, salta la pus.
Otro aporte importante de este discurso lo tuvo a cargo el embajador en retiro también, doctor Eduardo Carrillo Hernández, diplomático de carrera que se ha caracterizado durante sus casi 50 años de servicio al Estado peruano por su firmeza y perseverancia en denunciar siempre las irregularidades y los malos manejos en el Torre Tagle, institución emblemática que considera que querer a una institución como su Cancillería no significa de ninguna manera encubrir sinvergüenzas, malversadores y ladrones. El título de la conferencia del embajador doctor Eduardo Carrillo Hernández titula Torre Tagle, la diplomacia fujimontesinista y la corrupción, una felonía que no debe repetirse. Les cuento brevemente algo para no hacer la cosa tan larga, porque me imagino que están muy fatigados. Miren, en 1991 yo fui nombrado subinspector general de la Cancillería. Tuve la suerte de acompañar a una persona ya fallecido, el embajador Mario Pareja Lejardo. Yo participé en una investigación que se practicaba sobre el mal uso que se había dado posiblemente a los ingresos propios de la Cancillería. Estamos hablando de una cantidad de más o menos 19, 20 millones de dólares, de los cuales 8 millones de dólares estaban destinados para adquirir un local propio para el archivo de límites con su correspondiente y eficaz infraestructura. Pues bien, nada de eso se había hecho ni se ha hecho hasta la fecha. El dinero fue invertido en agasajos, en una serie de gastos. Nosotros individualizamos a los culpables. ¿Y qué cosa ocurre? Es cuando se produce el autogolpe el 5 de abril de 1992. Ingresa a la Cancillería este sinvergüenza, el abogado Óscar de la Puente Raigada, que dice que nos va a apoyar. Se solicita la presencia de otra persona de muy ingrata recordación, también la Contralora General María Herminia Drago, ¿no? Y al final se desaparecen después de estar 2 meses en la Cancillería y salen con un informe en que dicen que se trata de gastos pequeños que no tienen ninguna importancia, ¿no? Y que más bien se debe procesar al inspector general y al subinspector, ¿no? Por haber atentado contra la imagen de sus compañeros, etcétera, etcétera, existiendo miles de comprobantes, miren, cuyas copias están en mi poder, inclusive con fedatario de la Cancillería, o sea que no estoy denunciando cuestiones que son mentiras, calumniando, difamando. Bueno, esta situación permitió sobre la marcha que se nos entablara un consejo de investigación. Pero un consejo de investigación que serviría de pretexto después, evidentemente, para separarnos del cargo y para incluirnos el 29 de diciembre del 92 entre la lista de los 117 cesados, tanto al inspector general como quien les habla. ¿Qué cosa ocurre? Que como no se reunía el consejo, la ley manda que tiene que reunirse en 30 días, entonces nosotros empezamos a exigir que se reuniera el consejo. Al no reunirse, incurrían en el delito de abuso de autoridad. Entonces yo presenté una acción por intermedio del senador que se portó extraordinariamente bien, en ese momento solo congresista, porque había una sola cámara, el CCD, hablo de Julio Castro Gómez, el doctor Julio Castro Gómez. Y bueno, esa denuncia que era contra la Contralora y contra el presidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores, Óscar de la Puente Rayada, fue archivada por la Comisión de Fiscalización que presidía otra persona de muy ingrata recordación, Marta Chávez, ¿no? Bueno, sin embargo, fuimos incluidos el 29 de diciembre y ahí es donde nosotros ya en la calle iniciamos una campaña tremenda. Yo inclusive interpuse una acción de amparo que me tomó 3 años, la gané en las 3 instancias, que en un principio eran solo 2, pero se creó una tercera para revisar las acciones, que era la Sala Suprema, Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema, que también me dio la razón. Sin embargo, no solamente no fui restituido como debía hacerse según el mandato de la ley, sino el ministro Tudela pidió una nueva resolución volviéndome a pasar al retiro, pero esta vez porque me quitaban los años que había estado yo fuera del servicio, que me lo reconocía el Poder Judicial como que verdaderamente se había cometido un atropello, para decir que mi permanencia pues en una categoría había sido ya de 10 años y que por lo tanto también me pasaban al retiro nuevamente. Por supuesto que tuvimos que afrontar una serie de situaciones muy difíciles. Yo tenía 3 hijos menores, tuve que sacarlo del país junto con mi señora, pasamos una serie de cosas, yo iba y venía, ahora mantuvimos un contacto con la prensa y ahí es donde me permito yo haber mencionado estos valores, ¿no? Dentro de una prensa pues totalmente vendida en realidad el fujimontesinismo, ¿no? Sin embargo he querido destacar a esta persona porque eso hizo que una fiscal, ¿no? La gente fiscal tuviera que abrir la acción.
inclusive con dictámenes fiscales favorables y todo, y bueno, y hubo un juicio en el Poder Judicial que se llamó el juicio de los embajadores. Al menos nos dimos el gusto de tener los 4 años yendo al Poder Judicial, ¿no? La situación llegó hasta a la Corte Suprema, y la Corte Suprema al final, ¿no?, que la presidía el Alipio Montedioca, que también fue a parar a la cárcel después por otras razones, otros sinvergüenza, ¿no? ¿Qué cosa ocurre? Declaró que se trataba de cuestiones administrativas y no penales, ¿no? Absolvieron una excepción de naturaleza de juicio después de los 4 años. Bueno, al final ni siquiera administrativamente se hizo nada. Más aún, cuando yo regreso, fui reincorporado al servicio, fui ascendido embajador con todos los merecimientos, ¿no? Y fui nombrado al extranjero, acepté la embajada de Nicaragua. Cuando regreso a la embajada de Nicaragua me entero que inclusive estaban ofertando los documentos de la Cancillería. Estoy hablando del archivo del límite, que están los títulos pues más valiosos de nuestra frontera, ¿no? Los estaban algunos subastando por internet, quien los vendía. Entonces, inclusive esto fue al Congreso, yo ni lejano presidí una comisión, yo fui a informar al Congreso, al final se dijo pues que ni hablar, porque en este momento hay en realidad un archivo de límite que funciona en un local que fue en un banco, ¿no? Pero el dinero, que fueron más de 8 millones de dólares que estaban destinados para la compra de un local y de dotarlo de la infraestructura necesaria, no se ha hecho hasta la fecha, cosas de ese tipo, ¿no? Y ya le digo, la mayor parte de esta gente pues permaneció verdaderamente impune. El dignísimo coronel de la Policía Nacional del Perú, perteneciente a la Guardia Civil, también en retiro, Juan Fisher Ascarza, oficial retirado de nuestra Policía Nacional, que destaca la trascendencia valorativa de la noble y abnegada profesión policial desde su fundación hasta la fecha, lo cual debe ser ejemplar para la sociedad con el honor como su divisa. El título de la conferencia del coronel de la Policía Nacional del Perú de la Guardia Civil, Juan Fisher Ascarza, titula Aporte de la policía en la consolidación del Estado peruano y la democracia. ¿Por qué para un guardia civil el honor es su divisa? La educación, los valores, el curso de educación cívica se ha quitado en los colegios. Hoy la calle está enseñando más que la propia escuela, pero nunca una calle debe de reemplazar una escuela, nunca debe de reemplazar el hogar, nunca debe de reemplazar el trabajo. La calle no puede ser dominada por la criminalidad. Esa calle debe ser única y exclusivamente dominada por la policía. A eso debe de ir. La arquitectura de las calles, ustedes lo ven, Lima, estrechísimas. Las municipalidades, bien gracias, repiten los números, repiten las calles, todo un desorden. Sin embargo, importan tantos vehículos, tantos ticos, tan chiquitos, que están hechos exactamente para esa calle. Pero el imbécil que está ahí dentro, ¿quién lo cuida? Así estamos atacados en la calle. La calle es toda una universidad. Eso no podemos permitir. Las currículas de las escuelas deben cambiar. Valores. En valores. Reverendo Padre Alejandro Repullés, conocido hombre de fe, muy querido en la imperial ciudad de Cusco, cuyo aporte de lucha contra la corrupción es muy conocida y valorada, a través de sus largos años de prédica, por más de 50 en la imperial ciudad de Cusco. El título de la conferencia de Reverendo Padre Alejandro Repullés titula El rol de la Iglesia frente al flagelo de la corrupción. Nuestra Iglesia católica, cristiana, todos los cristianos, porque también los que no son católicos pero se sienten unidos en este cristianismo, para ella le supone este desafío contra la corrupción. Y esto es lo que quisiera ahora más brevemente posible poder exponer, y sobre todo ver las causas de la corrupción y qué podemos hacer para luchar contra esa corrupción, porque realmente cuando le dicen cuál es el rol de la Iglesia frente a la corrupción, pues claro, el rol de la Iglesia es el que ha marcado Jesucristo. La misión de la Iglesia es la que el Señor vino a traer a la tierra, que es la única que nos puede dar la verdadera paz, la verdadera justicia, la igualdad, el compartir. Y eso Jesús nos lo ha repetido
muchas veces, lo oímos muchas veces, y es lo único importante que tenemos siempre que repetir hasta que nos convenzamos de que es verdad y lo vivamos de verdad. Recordemos cómo el Señor, que es el Dios hecho hombre, el que ha venido para salvar a los hombres, para que encontremos y vivamos felices, porque para eso nos ha creado Dios, nos repite una y otra vez, de todas maneras posibles, que la única solución, lo único que Él nos manda es que nos amemos unos a otros, que vivamos como hermanos buenos, que realmente sepamos comprender que todos somos hijos de un mismo Padre. Miren, si esto lo comprendiéramos nosotros, si realmente los hombres sintiéramos que Dios es Padre de todos, que es Padre del Santo Padre, el Papa, y del niño que la abandonan en la calle, y de la viejita que se muere abandonada, de todo, y del pobre hombre que busca trabajo y no lo encuentra, y el que dirige una fábrica, que todo es Padre de todos, y que por eso todos tenemos que ayudarnos, todos tenemos que respetarnos, todos tenemos que saber buscar no nuestro bien propio o lo que a nosotros nos parece nuestro bien propio, sino lo que el Señor quiere, buscar el bien de los demás, ese amor verdadero de no pensar tanto en mí, sino pensar en hacer el bien a los otros. Si esto, miren ustedes, seguramente este único mandato de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo realmente para liberarnos de toda corrupción y para que empezamos a vivir felices, lo siguiéramos, ciertamente se terminaría con la corrupción, se terminaría con todos los males en este mundo. Pero por eso nosotros ahora, ya partiendo de esta base, de este conocimiento íntimo, vamos a procurar ver cuáles son las causas de que haya tanta corrupción en el mundo, que es todo, porque corrupción no es solamente lo que ahora se nos mete por todas partes, que estamos realmente ya sin saber para dónde mirar, el aceptar plata para cometer injusticias, el vivir solamente pendiente de la mentira, todo para sacar el dinero, para subir un puesto político, para tener autoridades, y eso conseguirlo por malos caminos, con el dinero, y tener el dinero para tener el poder, y el poder para tener más dinero, y así están unos cuantos encima de todos, y todos los demás humillados, humildes, sufriendo por el egoísmo de estos hombres. Por eso tenemos que pensar que así como lo que el Señor nos ha venido a traer a este mundo para que pudiéramos vivir bien es el amor verdadero, el sentirnos todos iguales. ¿Cuál es la causa entonces fundamental que ha arruinado a los hombres, que nos está arruinando ahora a la sociedad? ¿Qué es la causa de esta corrupción tan tremenda que vemos? Que corrupción, como digo, no solamente en el dinero, es en todo. Un cuerpo corrupto es algo que está podrido, que ha perdido su identidad, que ya diríamos no vale para nada. Pues miren, un hombre corrupto quiere decir eso, es un hombre que ha perdido su identidad, que ha perdido su ser, que ha dejado de ser lo que tiene que ser un hombre, que es ser semejante a Dios, y se ha convertido en un animal prácticamente. Lo que ya se decía, homo hominis lupus, el hombre para el hombre, es un lobo que solamente busca su propia satisfacción, su propio placer, a costa de lo que sea. No le importa nada absolutamente los demás. Él solamente quiere disfrutar él de la vida, sentirse satisfecho sin preocuparse de los demás. ¿Y qué pasa? Que con eso nunca se va a sentir tampoco él mismo satisfecho, porque la satisfacción del hombre solamente la conseguirá cuando encuentre la felicidad verdadera, y esa felicidad es la que el Señor Dios, nuestro Padre, ha querido darnos a todos, que es ciertamente el vivir plenamente el amor de unos a otros, el amor de Dios, el amor en la familia, en el hogar. Y esta tiene que ser la verdadera lucha contra este flagelo tan tremendo de la corrupción, que hace que los hombres se corrompan a otros, y entonces el mundo sea, o la sociedad sea realmente como un árbol podrido, algo que huele mal
y que no hay manera de sacarlo adelante. El conocido personaje en la ciudad imperial de Cusco, el doctor Ricardo Noriega Salaverry, tomó parte en esta importante exposición. Él es conocido como insumiso, hostil y rebelde a todo acto de corrupción, luchador incansable respecto a esa meta y en la lucha a favor de los más desposeídos. Y ahora, viviendo en su Cusco querido, se ha ganado rápidamente un sitial importante en los corazones cusqueños, quienes han visto en su persona el refugio de los luchadores en contra de la corrupción. El título de la conferencia del doctor Ricardo Noriega Salaverry titula La corrupción en el Cusco. Estamos tan impresionados con este auditorio porque nos conocemos bastante. Muchas personalidades que han venido tienen mucho que decir contra la guerra abierta contra la corrupción. Pero yo quiero relevar lo que he dicho siempre públicamente, mi cariño, mi respeto al quechua, un idioma que ya estoy aprendiendo y ojalá pronto lo conozca a la perfección. En mérito a ello, un quechua hablante, un líder campesino que ha estado en estos últimos días colaborando para el éxito de este evento, me refiero a Fortunato Nina Lázaro, que nos hemos amanecido, prácticamente estamos durmiendo 1 a 2 horas en todo lo que significa un evento que ustedes se lo merecen. En primer lugar, siguiendo el programa, vamos a dejar el uso de la palabra, estoy seguro conmovedora y sobre todo incentivadora hacia el espíritu de nuestro querido reverendo padre Tato. Adelante, por favor, padre. Esto es como Ancash. En Ancash no pasaba nada, todo transcurría hasta que hubo la muerte de Nolasco y ahí se levantó todo el escándalo. Hemos hablado hasta la saciedad y con gran espíritu, Maruja lo ha referido, acá está el doctor Cereceda, con un grupo de juristas, ven, y no es que no se hace nada en Cusco, yo quiero acá defender la posición. Maruja en el entusiasmo dijo, tenemos que hacerlo, lo venimos haciendo.